Vaya buscando allí en su Biblia, Primera de Juan, en el capítulo 2. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2. Vamos a estar estudiando la palabra de Dios allí y vamos a enseñar algunos principios que están allí. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Amén. Denle un aplauso a la palabra del Señor. Estas palabras del apóstol Juan tienen mucha profundidad acerca del conocer a Dios, entendiendo y sabiendo que Dios es un ser infinito y que jamás podríamos llegar a conocer a Dios a su plenitud, pero sí podemos conocerle lo suficiente para poder vivir una vida de santidad en esta tierra. Ahora, en el tiempo del Nuevo Testamento o de la iglesia primitiva, habían tres teorías acerca de conocer a Dios. Los griegos, ellos estaban convencidos de que podían llegar a conocer a Dios a través de un proceso de razonamiento y de búsqueda intelectual, lo cual es una forma errónea y equivocada. Ellos trataban de conocer a Dios a través de su intelecto. Ellos buscaban la forma de conocer a Dios y a través de su razonamiento trataban de conocer a Dios, lo cual es una idea errónea, como dije, de tratar de conocer a Dios a través del intelecto y a través del razonamiento, porque aún la Escritura enseña cosas que el mismo Dios hizo, que al tratar de interpretar con el razonamiento, el intelecto, entonces desviamos en sí el principio y dejamos de conocer a Dios. De hecho, cuando mucha gente trata de interpretar la Escritura a través del intelecto y el razonamiento humano y se encuentran con la Escritura que habla acerca de que Moisés, por el poder de Dios, abrió el mar rojo, cuando tratan de meterle razonamiento humano, llevan eso a interpretarlo de una manera errónea. Muchos han llegado a decir que en ese tiempo la marea estaba baja y por esa causa el pueblo de Israel pasó el mar rojo en seco. En una ocasión, un niño se encontró con un padre que tenía ese concepto y trataba de interpretar la Escritura con ese tipo de razonamiento intelectual. Y llegó a un punto donde el niño le dijo: papi, de todas maneras, si la marea estaba baja, déjame decirte
que Dios ahogó a los egipcios con la marea baja. Lo cual no es así, o no estaba la marea baja. Es cierto que la Escritura enseña que la marea estaba alta y Dios hizo una muralla de un lado y otra muralla de otro lado, y el pueblo de Israel pasó en seco. Y luego fueron ahogados los egipcios cuando Dios cerró el mar Rojo de nuevo. Así que cuando tratamos de interpretar la Escritura y entender a Dios con el razonamiento humano, la persona va a errar y no podrá conocer a Dios jamás. De manera que los griegos trataban de entender a Dios, de conocer a Dios a través del intelecto y del razonamiento humano, y jamás podrán conocerlo así. ¿Por qué? Porque es el Espíritu el que conoce a Dios. Es tu espíritu el cual tiene una comunión directa con Dios. Es el que conoce y puede llegar a conocer a Dios. Es el que conoce a Dios. El alma no. Ahora los griegos trataban de conocer a Dios a través de esa forma y de ese medio. En segundo lugar, había otro grupo de griegos que también creían que podían conocer a Dios a través de una experiencia emocional, lo cual también es una forma errónea de tratar de conocer a Dios, de buscar conocer a Dios, lo cual también es una forma errónea y equivocada de tratar de conocer a Dios a través de la experiencia emocional. ¿Por qué? Porque el emocionalismo pasa, deja de ser. Así que ellos trataban de conocer a Dios a través de una experiencia emocional. De esa forma trataban de conocer a Dios. En una ocasión la Escritura enseña que un hombre se le acercó a Jesús y le dijo: Señor, te voy a seguir donde vayas. Otro se le acercó a Jesús y le dijo: Señor, deja que entierre a mis padres y luego regreso. Y Jesús le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos y sígueme. Pero como estaba tratando de conocer a Jesús a través de una emoción, terminó dándole la espalda a Jesús y yéndose. La tercera forma que había para conocer a Dios era la manera judía. Y para un judío el conocimiento de Dios venía no de la especulación humana ni de la experiencia emocional, sino por la propia revelación de Dios. Los judíos no trataban de conocer a Dios a través de su forma intelectual, que en parte algunos trataron de hacerlo, pero la mayoría de los grandes hombres que están en las Escrituras y que llegaron a conocer a Dios no lo hicieron a través del intelecto ni de una forma emocional, sino de una forma propia de Dios, de darse a conocer a ese hombre o a esa mujer o a ese pueblo. Y es a esto a lo que se refiere el apóstol Juan cuando habla en el verso 3 del capítulo 2 de su primera carta, diciendo: y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Mire que utiliza en primer lugar: en esto sabemos, entendemos, tenemos un conocimiento de que en verdad conocemos a Dios. Ahora mi pregunta hoy en día es: ¿conoces tú a Dios? ¿En realidad conocemos a Dios? Porque la Escritura muestra unos requisitos y unas exigencias para comprobar que en verdad conocemos a Dios. Y está aquí mismo en esta carta. Juan dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos.
Ahora, cuando nosotros buscamos esa palabra conocer, viene de la palabra griega ginosko. Indica frecuentemente una relación entre personas que conoces. Conocer también habla de un conocimiento y significa estar tomando un conocimiento, significa venir a saber, reconocer o entender completamente. Mire todos los sinónimos de conocer. Indica un conocimiento acerca de Dios, no un conocimiento intelectual, no un conocimiento emocionalista, sino un conocimiento por experiencias y vivencias con aquel que te libertó, con aquel que te salvó, con aquel que te dio la vida eterna y la salvación. Aleluya. De manera que conocer tiene un amplio concepto. No basta con decir yo conozco a Dios. No basta con eso. Hay unas evidencias que hay que mostrar para identificarse y decirle al mundo y a Dios que en verdad le conocemos. Ahora Juan dice, y en esto sabemos que le conocemos. Como dije, conocer es tener un conocimiento. Conocer es venir a saber. Cuando alguien dice yo conozco acerca de la electricidad, es porque esa persona sabe esa materia. Cuando alguien dice yo conozco la matemática, es porque la conoce, sabe la matemática. Así que conocer es tener un conocimiento, es venir a saber, es reconocer. Cuando uno tiene un conocimiento de algo, lo reconoce donde sea que esté, de la forma como se presente. Es como si yo parara a 3 personas aquí y entre ellas la más conocida de alguien, y aunque yo le tape los ojos a la persona y coloque a esas 3 personas a hablar allí, él va a saber cuando la persona que él conoce está hablando. Los que estamos aquí ya casados, los que tenemos nuestra pareja, sabemos cuando nuestra esposa habla porque ya conocemos la voz de ella. Y la mujer, la esposa, conoce la voz de su marido, sabe cuando es su marido. Y aunque yo le tape los ojos a esa mujer y pase 100 hombres acá para que hablen, ella sabrá cuándo su marido habló. Porque conoce la voz de su marido, porque conoce la voz de su esposa. Eso es conocer. Eso es saber. Ahora, muchos no sabemos cuando Dios habla. No sabemos identificar la voz de Dios. Hoy en día vemos muchas personas diciendo Dios me dijo y Dios me dijo, y resulta ser que no fue Dios. Todavía no conocemos la voz de Dios. Juan, cuando habla de conocer, era porque él había experimentado estar con él. Conocía en verdad. No era algo que él estaba diciendo por un conocimiento intelectual o por una experiencia emocional. No, era porque en verdad él conocía a Dios. De manera que esa palabra conocer también significa entender completamente. La iglesia de hoy en día necesita conocer a Dios. Muchos de nosotros predicamos y cuando le hablamos a la gente en la calle que no tiene al Señor, le decimos usted necesita tener a Dios y conocer a Dios. Y es una verdad. Pero la iglesia tiene una necesidad grande y es conocer a Dios. Necesitamos conocer a Dios cada día. Cada mañana, cada tarde, cada noche, cada día necesitamos conocerle más. Y para poder conocerle más necesitamos pasar más tiempo con Él. No podemos pensar en que vamos a conocer a Dios y el único tiempo que le dedicamos a Dios para conversar con Él
Es media hora diaria. Pasarán 5,000 años más. Podrás conocer a Dios lo suficiente para vivir en santidad. Necesitamos conocer a Dios. Dígale al que está a su lado, necesitamos conocer a Dios. La iglesia necesita conocer a Dios. Ahora Juan dice una clave esencial. Dice, y en esto, ¿en cuál esto? Lo que va a decir más abajo. Sabemos que nosotros le conocemos. Ahora, ¿cómo sabemos que nosotros le conocemos? Si guardamos sus mandamientos. ¿Cómo yo sé que le conozco y cómo usted sabe que le conoce cuando guarda sus mandamientos? ¿Por qué presenta el conocer a Dios con guardar sus mandamientos? Porque Juan había experimentado y había tenido la experiencia de haber visto al Cordero de Dios morir en la cruz. Y haber experimentado ese sacrificio de Jesús en la cruz lo lleva a él a amar a Dios con todo su corazón y a obedecerle por el mismo amor que él se entregó en la cruz. Cuando nosotros conocemos a Dios en verdad, no le traicionamos, no le defraudamos, no le fallamos. Porque el amor que Él te ha brindado y que te ha permitido conocer no te permite traicionarle, no te permite ofenderle, no nos permite defraudarlo, porque le conocemos. Pero cuando no hay un conocimiento en sí, sino que hay un conocimiento intelectual, sino que hay un conocimiento emocional, Señor, te voy a seguir hacia donde tú vas. Y cuando el Señor dice algo, pide algo, demanda algo, nadie aparece. Eso se llama conocimiento emocional. Otros tienen un conocimiento intelectual, se sabe la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, pero en realidad no conocen en nada ni una papa a Dios. Dígale al que está a su lado, necesitamos conocer de verdad a Dios. Ahora, cuando Juan habla acerca de conocer, de tener un conocimiento por revelación de Dios, aplica a ese conocimiento la obediencia. ¿Por qué? Porque cuando en realidad le conocemos, no le traicionamos. Conocer se trata de una relación personal con Dios que lleva a obedecer sus mandamientos. Por eso Jesús en una ocasión dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo demostramos el amor hacia Dios? A través de la obediencia. Cada vez que usted obedece más a Dios, le está diciendo, Señor, te amo más. Mientras más hay obediencia hacia Dios, le estamos diciendo a Dios, más te amamos, más te amamos. Pero cuando le desobedecemos, le estamos diciendo, Señor, te aborrezco. Es duro lo que estoy diciendo, pero es la realidad. Ahora, el conocimiento intelectual puede decir todo lo que quiera. Puede expresarle, Señor, te amo, te amo, te amo y te amo. Y puede durar todo el día diciéndole te amo. Pero ¿qué con las actitudes? ¿Qué con la acción? ¿Dónde está la obediencia? ¿Dónde está la obediencia? Allí es donde las palabras prácticamente, como dicen por ahí, se las lleva el viento. Y los hechos dicen otra cosa. Necesitamos demostrarle a esta sociedad y a este municipio que existe un Dios. ¿Sabe cómo? A través de nuestra obediencia a Dios. Que por encima de cualquier circunstancia, por encima de cualquier adversidad, le obedezcamos. Aunque nos metan en un horno de fuego, en ese horno de fuego, ahí le vamos a adorar, le vamos a servir, le vamos a dar gloria, le vamos a dar honra, le vamos a glorificarle, le vamos a obedecer. Vemos la escritura llena de grandes hombres que hicieron proezas. Sadrach, Mesach y Abednego, Daniel y sus amigos metidos en un horno de fuego, que aún por encima de que su propia vida les fuese quitado, por encima de eso ellos dijeron, no importa, métenos allá, pero no vamos a adorar a esos dioses. ¿Sabe por qué?
Porque conocían a Dios. Conocían a Dios. Lo conocían de verdad. Vemos en la escritura un hombre que dice Enoc. Y la escritura dice que Enoc caminó con Dios. Oye, hermano, que la Biblia diga eso, que ese hombre llamado Enoc caminó con Dios. Y no recuerdo en este momento cuántos años caminó Enoc con Dios. Pero fueron varios años. No fue un día ni medio día. El emocionalista dice, hoy le sirvo a Dios y mañana sale sirviéndole al diablo. El que conoce a Dios por emoción dice, un mes está firme en la iglesia, pero otro mes está fuera de la iglesia. Ese es el conocimiento emocionalista. Un tiempo le está sirviendo a Dios y otro tiempo le está sirviendo al diablo. Pero el que conoce a Dios, no importa cómo esté el mundo, no importa la contaminación que haya en el lugar donde trabaja, no se deja contaminar con nada. Daniel, aunque estaba en medio de un ambiente contrario, no se dejó contaminar por nada. Si usted lee el libro de Daniel, comienza diciendo que él propuso en su corazón no contaminarse. ¿Sabe por qué? Porque conocía a Dios. Lo conocía. Necesitamos conocer a Dios. Cuando nosotros en realidad tenemos un conocimiento revelado de parte de Dios a nuestras vidas, de quién es Él, qué es lo que Él piensa, qué es lo que a Él le agrada, qué es lo que Él quiere de nosotros, entonces cuando hay ese conocimiento hay obediencia de parte de nosotros. Por eso dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y dice aquí Juan, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo sabemos que le conocemos? Si guardamos sus mandamientos. Ahora mire lo que dice el verso 4. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, es un embustero. Como dice el Negrito Osorio y otros cantantes de vallenato. Es un mentiroso, dice ahí. Ahora muchos decimos, no, yo soy cristiano evangélico. Y los que están por el sector dicen, cristiano evangélico, Dios mío, si ese es cristiano evangélico, yo soy el papa, dicen algunos. Ese cristiano dice ser cristiano, profesa ser cristiano, pero emocionalista e intelectual, porque de vivencia no hay nada. Hermanos, el cristianismo no es una religión, el cristianismo es un estilo de vida agradable a Dios, aleluya. Eso es el cristianismo, un estilo de vida que agrada a Dios. De manera que nuestras acciones le demuestran a Dios y le demuestran a esta sociedad que en verdad le conocemos. Cuando la gente se da cuenta que en verdad alguien conoció a Dios, cuando comienzan a ver los cambios. Cuando comienzan a ver los cambios en una persona. Cuando hay cambios, hay conocimiento acerca de Dios. Ahí hay conocimiento. Dice el que dice, yo conozco, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Mire las palabras que utiliza. En este verdaderamente el amor de Dios. ¿Cuál amor? El amor que el Señor derramó en esa cruz, que murió por amor a mí, y que ese amor conquistó mi corazón. Entonces ese amor de Dios se muestra perfeccionado cuando yo obedezco al Señor. Cuando manifiesto a través de mis acciones y mis actitudes una obediencia a Dios, no por obligación, no por temor al castigo, sino por amor.
No porque es que si hago esto me van a venir estas consecuencias. Es que si me meto por aquí va a venir el diablo por este lado. No, sino una obediencia por amor. Señor, no lo hago porque te amo, porque no quiero dañarte, porque no quiero ofenderte, no quiero constrictarte. Por eso no lo hago. Por eso dice, en el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Y sabe qué significa perfeccionar? Llevar a su plenitud, completar. De manera que cuando el amor de Dios se perfecciona en nosotros, que reconocemos en verdad el sacrificio de Jesús y la muerte de Él en esa cruz por nosotros, entonces demostramos nuestro amor hacia Él en gratitud con la obediencia. Y eso demuestra que en verdad le conocemos. Tóquele el hombro al que está a su lado y dígale: necesitamos conocer a Dios. Vamos a Juan capítulo 17, verso 3. Evangelio según San Juan capítulo 17, verso 3. Y miremos lo que la Escritura enseña ahí. Dice: y esta es la vida eterna. Ahora vamos a ver cuál es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ahora, ¿en dónde está? ¿En qué consiste la vida eterna? En conocer a Dios. Recuerde que allá dice que el que conoce a Dios guarda sus mandamientos. El que no le conoce desobedece. El que dice que le conoce y no obedece, entonces es un embustero, es un mentiroso. Ahora Juan dice aquí, o el Señor mismo dice aquí: y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Ahí aparece de nuevo la palabra conocer. Un conocimiento de Dios. ¿En qué consiste la vida eterna? ¿Dónde está la vida eterna? En conocer a Dios. ¿Por qué? Porque cuando uno conoce a Dios por revelación y no por emocionalismo ni intelecto, óigame, le va a obedecer aunque le cueste la vida. Por eso vemos a un Pedro que después de haber conocido a Jesús en verdad, cuando lo iban a crucificar, ¿sabe qué dijo? No soy digno de morir como murió el Señor. Aunque me van a crucificar en un madero, no soy digno de morir en la forma. Pónganme de cabeza para abajo. Así murió el apóstol Pedro, crucificado de cabeza para abajo. ¿Y usted cree que estaba llorando porque lo iban a crucificar? Juan, aislado allá en la isla de Pasmo, por allá botado, solo ese hombre. Tenemos a un apóstol Pablo que cuando lo iban a crucificar escribió su última carta: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, por lo demás me está guardada mi bendición allá. Y lo iban a matar, lo iban a degollar, lo iban a matar. Y con todo y eso no salió hacia el lugar para quejarse, sino más bien escribiendo una carta y un grito de victoria y de bendición: me voy para mi casa. Esas son evidencias de un hombre que conoce a Dios. El hombre que conoce a Dios no se deja vender por cualquier cosa. No se deja comprar por cualquier dinero. No. Ellos conocían a Dios en verdad. Y Jesús dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Tóquele el hombro al que está a su lado de nuevo y dígale: necesitamos conocer a Dios. ¿En dónde está la vida eterna y en qué consiste la vida eterna? En conocer al único y verdadero Dios. Tener un conocimiento por revelación de quién verdaderamente es Dios. Si nosotros tenemos un conocimiento de quién verdaderamente es Dios, que es un Dios santo, entonces aborreceríamos el pecado con todo nuestro corazón, porque en verdad le conocemos como un Dios santo. Los sacerdotes o el sumo sacerdote
que iba a entrar al tabernáculo, al lugar santísimo, tenía que conocerle en verdad como Dios santo. Porque el que no le conocía como el Dios santo, caía muerto en el lugar santísimo. De hecho, ellos para entrar allí llevaban en la frente una inscripción que decía: santidad a Jehová. Ellos tenían que en verdad conocerle como un Dios santo. El que no le conocía a través de su vivencia como un Dios santo, caía muerto en el lugar santísimo. La iglesia de Jesucristo ahora mismo todavía no conoce a Dios como un Dios santo. ¿Sabe por qué? Porque vemos dentro de las iglesias un montón de personas en fornicación, un montón de personas en pecado, un montón de mentirosos dentro de la iglesia. Todavía hay gente engañando a personas. ¿Sabe por qué? Porque todavía no le hemos conocido como el Dios santo. Porque cuando la iglesia le conoce como el Dios santo, sabe que en cualquier momento puede caer muerto. Vemos a hombres dejando a la esposa botada. Vemos a mujeres dejando a los esposos botados y buscándose otro hombre. Y hombres casados buscándose otra mujer. Y están metidos dentro de la iglesia. Gente que no se habla, cristianos evangélicos, hermanos en las iglesias, no se hablan con otro hermano, andan con enemistades, con malestares. ¿Hasta cuándo eso dentro de la iglesia? Es tiempo que la iglesia comience a conocer al Dios santo, aleluya, al Dios justo, que comience a demostrar su justicia. Gente que lleva años, 4, 5 años y 10 años metido en el mismo pecado. La gente de la antigüedad tenían que conocerle como Dios santo. Todavía hay cristianos evangélicos que van a consultar brujos, que van a consultar hechiceros. No estoy hablando de gente nueva en las iglesias, estoy hablando de gente vieja en las iglesias, que ya casi que le sale el cascarón ya de lo viejo que está dentro de la iglesia. ¿Hasta cuándo eso dentro de la iglesia? Todavía no se le conoce. Necesitamos conocer cada día más a Dios. Lo necesitamos. La iglesia en Venezuela y en el mundo entero necesita conocer cada día más a Dios. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos dentro de la iglesia, o mejor dicho, tenemos en los países una iglesia mundana, una iglesia que le gusta echarse la cerveza, una iglesia que le gusta andar con el pecado, jugando para acá y para allá y con el chisme y la cosa. ¿Hasta cuándo? Todavía no conocemos a Dios. Necesitamos conocer a Dios. Y en la antigüedad o le conocías como tal. Ahora no, ahora se aprovechan. No, la sangre de Cristo está ahí para que me limpie. Hoy puedo pecar y después me limpio con la sangre. Eso. No, dijo una mentira blanca, todas son negras. Son negras todas. Todas las mentiras son negras. Dice que el padre de la mentira es el diablo. Y el diablo es negro. Y no estoy hablando en contra de los colores negros. Yo también voy por ahí por ese color. Cuando hablo de negro, estoy hablando de que el diablo es pecado, representa el pecado. Necesitamos conocer a Dios. ¿En qué consiste la vida eterna? En conocer a Dios. Allí es donde se cae la doctrina esa de salvo, siempre salvo. ¿Sabe por qué? Porque ellos dicen que se pueden tomar la cervecita y todo bien. Se pueden hacer pecar cuanto quiera y tranquilo. Ya tienen la vida eterna. Mentiras del diablo. ¿En qué consiste la vida eterna? En conocer a Dios. Y cuando alguien conoce a Dios, le ama. Cuando alguien conoce a Dios, no le traiciona. Cuando alguien conoce a Dios, le obedece por encima aún de su propia vida. Aún de su propia vida. Por eso vemos a un Daniel que no le interesa si lo meten en el pozo de los leones. No le interesa si lo meten allá. No importa, métanme, pero yo no voy a adorar a otro Dios que el Dios y único verdadero, el Jehová de los ejércitos, el todopoderoso, el que abre puertas donde no hay. Aleluya. Necesitamos conocer a Dios. La iglesia necesita conocer a Dios.
Y yo creo que lo primero que tenemos que hacer cuando lleguemos a la casa es tirarnos de rodillas y decirle: Señor, hoy quiero conocerte. Hay muchos dentro de la iglesia que necesitan nacer de nuevo. Dios no viene a buscar una iglesia envuelta en el pecado. Dios viene a buscar una iglesia santa. Una iglesia sin manchas y sin arruga. Eso representa sin pecado, sin contaminación. En esto consiste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. En eso consiste la vida eterna. La obediencia a los mandamientos de Dios prueba nuestro conocimiento de Dios. La obediencia a los mandamientos de Dios comprueban el conocimiento que tenemos. Cuando nosotros le obedecemos, le estamos probando a Dios que en verdad le conocemos. Cuando nosotros le conocemos y sabemos las cosas que a Él le desagradan, jamás las haremos. Cierre sus ojos ahí donde está y medite en la palabra de Dios, no para condenación. Ella no es para condenar, es para exhortar, para animar, para corregir, para instruir en toda justicia. Para eso es la palabra de Dios. Cristo está por venir por su iglesia. Él está por venir a esta tierra a buscar a su iglesia. Pero viene a buscar una iglesia santa. Y aunque parezca esta palabra dura, esto es lo que va a hacer que muchos reaccionen y salgan de la posición de pecado y la actitud de pecado para buscar la santidad. Hable con Dios allí, dígale: Señor, quiero conocerte. Hable allí con Dios, converse con el Señor. Dígale: Señor, quiero conocerte cada día más. Quiero conocerte cada día más. Sea sincero con Él allí donde está. Nadie va a salir de aquí condenándole de ninguna manera. Hable con Dios, abra su corazón allí al Señor. Si todavía hay cosas que hay que sacar, es tiempo ya de eliminarlas. Porque esas cosas están poniendo en peligro tu salvación. Señor, que necesitamos conocerte cada día más. Queremos conocerte más.